9 de mayo de 2025. Lo que está ocurriendo en el entorno de la televisión pública es, sencillamente, un terremoto mediático. A tan solo unos días del debut del polémico espacio televisivo La Familia de la Tele, uno de los responsables de mayor peso dentro de Radio Televisión Española ha decidido pronunciarse públicamente y pedir, de manera tajante, la cancelación inmediata del programa. Sí, habéis leído bien. Ni una semana ha pasado desde su estreno y ya hay voces autorizadas dentro del propio ente que reclaman su desaparición de la parrilla. La petición no se ha realizado en privado, ni entre pasillos, ni en una simple reunión de urgencia. No. Ha sido a través de un comunicado oficial que se ha hecho público, provocando un auténtico revuelo dentro y fuera de la corporación. Y no es para menos. Esta mañana, a primera hora, el Consejo de Informativos ha lanzado un mensaje rotundo, instando tanto a la presidencia como al Consejo de Administración de RTVE a tomar medidas drásticas para evitar que el nuevo formato erosione la imagen institucional y, sobre todo, la credibilidad del área de noticias, que es, según dicen, uno de los pilares más importantes de la televisión pública. El comunicado subraya con especial preocupación el hecho de que una colaboradora del programa fuese enviada a Roma, con un micrófono corporativo de RTVE en mano, para cubrir de manera informal un acontecimiento tan solemne como el cónclave que decidirá al nuevo Papa. La elección papal, que ha contado con una cobertura exhaustiva y profesional por parte de los reporteros del canal, no debería, según los firmantes del comunicado, verse mezclada con la línea editorial o el tono desenfadado que caracteriza a La Familia de la Tele, cuyo enfoque, alegan, distorsiona la esencia misma del servicio público. La dirección, ante la presión mediática y el descontento interno, actuó rápidamente interrumpiendo la emisión del programa para ceder espacio a los informativos especiales sobre el Vaticano. Esta reacción ha sido bien recibida por el Consejo, que ha querido destacar el esfuerzo y la seriedad de los profesionales que llevan días trabajando desde Roma, así como su compromiso con los valores fundamentales del periodismo público. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El uso del logotipo, el tono irreverente y la intromisión del entretenimiento sensacionalista en un contexto sagrado han despertado muchas alarmas. Tanto es así que no solo se pide una rectificación, sino directamente el fin del proyecto. Pero mientras el incendio se expande en la televisión pública, el universo mediático privado sigue a lo suyo, exprimiendo al máximo los escándalos familiares que garantizan audiencia. Hoy, sin ir más lejos, Telecinco vuelve a apostar fuerte por la polémica y ha invitado al programa de los viernes a un grupo de nombres que no dejará indiferente a nadie. Están confirmados Gabriela Guillén, Laura Cuevas acompañada de su marido, Francisco, y como no, Gemma Aldón, quien, según fuentes cercanas a la cadena, llegará dispuesta a soltar toda la artillería pesada contra Gloria Camila y, por extensión, contra la familia Ortega Cano. Y aquí es donde todo encaja, porque esto también era de esperar. Ya lo adelanté hace unos días. Que Gemma Aldón volvería a ocupar titulares era cuestión de tiempo. Lo que quizás no imaginábamos era la contundencia de sus declaraciones. Según se ha filtrado, hablará sin tapujos sobre la tormentosa relación que vivieron ella y su madre con el entorno de Ortega Cano. Asegura que jamás fueron bienvenidas, que Gloria Camila las trataba con desprecio y que en múltiples ocasiones se les impidió asistir a ciertos lugares o compartir momentos con determinadas personas por el temor constante a que José, el patriarca, recayera en el alcohol. La frase que más ruido hará, sin duda, será una que ha dejado entrever en un pequeño adelanto. Ni mi madre ni yo fuimos bien tratadas. Gloria me faltaba al respeto a diario. Es una clasista. A esto se suma un relato emocionalmente cargado sobre las restricciones que vivieron y la incomodidad que sentían por no ser aceptadas plenamente en una familia marcada por tensiones internas, juicios públicos y heridas sin cerrar. Como si eso no bastara, Gemma también hablará de la relación de Gloria con Kiko Jiménez, un capítulo que sigue generando titulares años después de su ruptura. Todo esto llega en un momento especialmente delicado, donde el público empieza a preguntarse hasta qué punto las televisiones están perdiendo el norte. En un panorama mediático tan volátil y fragmentado como el actual, la línea que tradicionalmente separaba la información de la espectacularización y el entretenimiento parece desdibujarse cada vez más. Este fenómeno es especialmente evidente en el contraste que existe entre los medios públicos, como RTVE, que se ven obligados a justificar sus decisiones editoriales y mantener una línea institucional rigurosa, y los canales privados, que explotan sin ningún tipo de escrúpulos los conflictos familiares, las rencillas personales y los escándalos del pasado para generar contenido que atraiga audiencia.
Esta situación es representativa de un cambio profundo en la forma en que consumimos la información, una transformación que está desafiando las normas éticas tradicionales del periodismo y generando una creciente desconexión entre lo que debería ser un servicio público y el espectáculo mediático al que nos han acostumbrado las cadenas privadas. Por un lado, tenemos a RTVE, una cadena pública cuyo propósito fundamental debería ser ofrecer a la ciudadanía información veraz, imparcial y de calidad, además de ser un referente en cuanto a la ética y el rigor periodístico. Sin embargo, la reciente controversia en torno al programa La Familia de la Tele ha puesto de manifiesto lo complejas que pueden ser estas aspiraciones cuando se enfrentan a la presión de los medios de comunicación actuales, donde la competencia por la audiencia se ha intensificado enormemente. RTVE, como la televisión pública por excelencia, se ve ahora atrapada entre la necesidad de generar contenido atractivo para sus espectadores y el compromiso con sus principios fundacionales: la imparcialidad, la objetividad y el respeto. En este contexto, la cadena ha tenido que emitir un comunicado oficial para defender sus decisiones editoriales y justificar por qué se desvincula de los formatos que, según ellos, cruzan la línea entre la información rigurosa y el sensacionalismo. Este comunicado de RTVE no es simplemente una reacción ante la crítica, es una declaración sobre las dificultades que enfrentan los medios públicos en la actualidad. En él se puede leer una clara advertencia sobre lo que ellos consideran un peligroso cruce de fronteras, una especie de línea roja que no debe ser sobrepasada. En un mundo donde los canales privados operan bajo la lógica del espectáculo, RTVE se ve obligada a defender su compromiso con los valores que la han caracterizado durante décadas, aunque esta postura a veces les coloca en una posición incómoda. El programa La Familia de la Tele, que en su momento fue concebido como una oferta de entretenimiento ligero, ha sido criticado por desvirtuar el concepto de lo que se espera de una televisión pública. Por otro lado, los canales privados, que operan bajo una lógica completamente diferente, parecen ser cada vez más indiferentes al contenido que producen. Estos medios, impulsados principalmente por intereses comerciales, no tienen reparos en utilizar cualquier tema, por más frívolo o conflictivo que sea, para atraer audiencia y maximizar sus beneficios. De hecho, los programas de las cadenas privadas se han convertido en verdaderos espectáculos de sensacionalismo, donde los conflictos personales, las historias de vida rotas y las disputas familiares se convierten en el contenido más valioso. Este tipo de enfoque se traduce en una serie de estrategias mediáticas que se distancian completamente de la información objetiva y rigurosa. Para muchos de estos canales, la audiencia es el objetivo final, sin importar si para lograrlo deben sacrificar la ética periodística o el respeto por la privacidad de los involucrados. Es en este punto donde se establece el primer gran contraste. Mientras RTVE se ve forzada a justificar cada uno de sus pasos y a defender su responsabilidad institucional, los canales privados parecen operar con total libertad, sin ninguna preocupación por el impacto de sus decisiones editoriales. Este diferente enfoque mediático ha generado una desconexión entre el público que consume los medios tradicionales y aquel que se siente atraído por el sensacionalismo y el espectáculo. Las cadenas privadas, al ser empresas con fines de lucro, están en una constante búsqueda de lo que genere más ingresos, y por ello no dudan en exponer de manera impúdica las vidas personales de los protagonistas, convirtiéndolos en personajes de una novela interminable que cautiva al espectador con cada nuevo giro. Un claro ejemplo de esto es la figura de Gemma Aldón, un personaje que ha cobrado notoriedad mediática a raíz de sus declaraciones sobre su relación con la familia Ortega Cano. Sin duda, su figura se ha convertido en uno de los reclamos perfectos para los programas de corazón y espectáculo de la televisión privada. Aldón, quien hace algunos años era una desconocida para la mayoría de los espectadores, ha visto cómo su vida personal se convierte en un producto de consumo masivo. Este tipo de programas, que explotan los conflictos familiares y las rencillas personales como base de su contenido, han generado una especie de cultura del escándalo en los medios, donde lo más relevante no es necesariamente la veracidad de los hechos, sino la carga emocional que puede generar en el espectador. Y es que, el morbo, el drama y las disputas son ingredientes perfectos para mantener a los televidentes enganchados a la pantalla. Lo más inquietante de esta situación es que, aunque los medios privados están perfectamente en su derecho de producir este tipo de contenido, no deja de resultar sorprendente la diferencia cada vez más abismal entre lo que se considera información y lo que se entiende como entretenimiento. En un contexto donde los límites del respeto se van difuminando, surge una pregunta que cada vez cobra mayor relevancia. ¿Dónde está el límite entre la información veraz y el sensacionalismo que convierte a los conflictos personales en un espectáculo? ¿Y qué ocurre cuando la televisión pública, que tiene la responsabilidad de ser un modelo de integridad, se ve atrapada en la presión de las audiencias y de la competencia por ser relevante? En este sentido, la polémica que gira en torno al programa de RTVE y su conexión con el Vaticano no es simplemente una cuestión de mal manejo de contenidos.
Va más allá. Es una muestra de cómo los medios públicos, incluso los más serios y comprometidos con la información veraz, están luchando por mantenerse a flote en un mar de sensacionalismo y entretenimiento barato. La pregunta que subyace en todo esto ¿es posible seguir siendo rigurosos con la información y, al mismo tiempo, mantener la competitividad con los formatos más atractivos que ofrece la televisión comercial? Y quizás lo más importante, ¿es realmente necesario sacrificar la ética periodística para lograr la rentabilidad? Sin embargo, lo que parece estar ocurriendo es que las cadenas privadas han logrado, de alguna manera, capitalizar el morbo y la vulnerabilidad humana como un activo de entretenimiento. Esto ha creado una cultura de exposición pública que hace que las personas se conviertan en personajes de una ficción continua, siempre al servicio de la pantalla. En el caso de Gemma Aldón, su figura ha sido rescatada y puesta en el centro de atención justo cuando el ambiente mediático está más caldeado, lo que no puede interpretarse como una mera casualidad. En muchos casos, estos escándalos parecen ser perfectamente orquestados, tanto por los medios como por los propios involucrados, para mantener el interés de la audiencia y, por supuesto, para monetizar esa atención. Al final del día, este tipo de situaciones nos enfrenta a una reflexión aún más profunda. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando cuando nos alimentamos de los escándalos ajenos, cuando los conflictos personales se convierten en nuestro principal entretenimiento? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en todo esto? Si bien todos tenemos derecho a decidir qué tipo de contenidos consumimos, el papel de los medios como agentes de socialización no debe subestimarse. En conclusión, lo que estamos viendo no es solo el choque entre dos modelos de televisión, sino el reflejo de una sociedad que se debate entre la información objetiva y el espectáculo sensacionalista. Un choque que, sin duda, no es solo mediático, sino que también tiene repercusiones sociales y culturales. Como siempre, os invito a reflexionar sobre todo esto. Quiero saber qué pensáis de la situación actual de los medios de comunicación y, por supuesto, os animo a comentar con respeto, pero también con sinceridad. Este debate apenas ha comenzado, y creo que lo que está por venir será mucho más profundo de lo que imaginamos. Si os interesa seguir profundizando en estos temas, os invito a apoyar este tipo de contenidos, porque lo que está ocurriendo en los medios es solo el comienzo de una etapa convulsa. Necesitamos estar bien informados y reflexionar juntos sobre el futuro de los medios de comunicación. Este asunto ya es conocido por muchos. Marta Riesco fue asignada para integrar el equipo de programas del Corazón, lo cual, en mi opinión, tiene su lógica. Marta es una periodista bastante competente dentro del mundo del corazón y el espectáculo, pero hay algo que no encaja en este caso. Televisión Española, una cadena pública de gran prestigio, no debería estar dedicándose a estos formatos tan centrados en los chismes y los escándalos personales. La misión de una televisión pública es mucho más seria y trascendente. Debería estar enfocada en contenidos que enriquezcan el conocimiento, que informen de manera rigurosa y que ofrezcan una perspectiva reflexiva sobre temas de gran calado, como pueden ser eventos históricos, culturales y noticiosos relevantes. El hecho de que TVE haya permitido que programas de este tipo, tan ligados al cotilleo, se instalen en su parrilla es preocupante. Marta Riesco, sin duda, está en su elemento en el mundo del corazón, pero TVE no es el lugar adecuado para estos formatos. A lo largo de los años, esta cadena se ha asociado con la imparcialidad y el rigor, y este tipo de programación es un claro desvío de su línea editorial. Sin embargo, no es solo esto lo que está generando controversia. Hay una cuestión mucho más profunda que está atravesando Radio Televisión Española en estos momentos. Un directivo de la cadena ha dado un paso adelante y ha decidido quitarse la careta, mostrar su cara y lanzar una crítica abierta a la gestión actual. Se ha dirigido a la dirección de TVE y ha exigido que se reviertan ciertas decisiones, como la contratación de figuras vinculadas a programas del corazón. Este directivo no es un cualquiera. Se trata de Pérez Tornero, quien fuera presidente de la corporación, y su intervención no pasa desapercibida. Pérez Tornero no ha tenido reparos en señalar lo que considera un grave error dentro de la cadena pública, la decisión de fichar al equipo de Sálvame para las tardes de la 1. En sus declaraciones, cuestiona abiertamente la estrategia de copiar lo que hace Telecinco, un modelo que, según él, no tiene cabida en la televisión pública. ¿Para qué copiar a Telecinco?, se ha preguntado. La audiencia prefiere lo original, ha insistido, subrayando que los principios de TVE deberían basarse en su identidad, no en imitar a otras cadenas que se enfocan en el entretenimiento superficial. Para Pérez Tornero, es claro que lo único inteligente es mantener una línea editorial propia, una que no se desdibuje ante los modelos comerciales que solo buscan altos índices de audiencia sin importar el coste en términos de calidad informativa. El expresidente de RTVE ha hablado sin rodeos, y se ha mostrado firme en su opinión.
Aunque mantener la identidad de una televisión pública es una tarea difícil en medio de la desinformación y la saturación de programas basados en el entretenimiento barato, es lo único que puede salvar a la corporación. Además, no ha dudado en lanzar un mensaje de esperanza. Nunca es tarde para rectificar. Esta declaración se refiere a los recientes y desastrosos datos de audiencia de La Familia de la Tele, un programa que ha cosechado índices de audiencia que no hacen más que preocupar a los directivos de la cadena. Lo cierto es que La Familia de la Tele ha sido un fracaso en términos de audiencia. Este hecho ha provocado una serie de críticas internas dentro de RTVE. La situación es cada vez más insostenible, ya que la cadena se encuentra en una tesitura muy complicada, enfrentándose tanto a la caída de sus números como a una creciente guerra interna. El programa, que comenzó con grandes expectativas, ha terminado siendo una pesada carga para la cadena pública. Y mientras todo esto ocurre, José Pablo López, actual presidente de RTVE, mantiene un silencio absoluto sobre la situación. El hecho de que no mencione el fiasco de La Familia de la Tele es, cuanto menos, llamativo. Su último tuit relacionado con el programa fue el mismo día de su estreno, y desde entonces no ha vuelto a hacer comentarios públicos sobre los nefastos datos de audiencia que está generando. Este silencio no ha pasado desapercibido. Se ha comparado la actitud de José Pablo López con la de un avestruz que, ante la dificultad, decide esconder la cabeza en la arena, esperando que el problema desaparezca solo. El problema, sin embargo, es que, por más que intente esconder la cabeza, el cuerpo sigue estando a la vista. La audiencia lo sabe, y las cifras de La Familia de la Tele hablan por sí solas. La caída de los índices de audiencia ha sido estrepitosa. Mientras el resto de la programación de la cadena ha mantenido o incluso mejorado sus cifras, como fue el caso del especial sobre el Papa, que alcanzó una audiencia de un 14%, la incorporación del programa de Sálvame ha arrastrado todo hacia abajo. Los resultados no son ni siquiera comparables. Lo que antes era una programación estable y fiable se ha convertido en un constante tira y afloja, en el que las apuestas por lo fácil y lo comercial no están dando los frutos esperados. Lo que está sucediendo en RTVE es algo que muchos ya intuían, pero que pocos se atrevían a decir en voz alta. La televisión pública está perdiendo su rumbo. Los cambios en la parrilla, la contratación de figuras controvertidas del mundo del espectáculo y los programas sin contenido sustancial están vaciando de credibilidad a la cadena. La gente ya no confía en RTVE como lo hacía antes. Y lo peor de todo es que este tipo de programas están destruyendo la imagen de la cadena pública, enfrentando los equipos internos y generando una verdadera guerra entre los sindicatos y los consejos de informativos. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará este conflicto? ¿Qué futuro le espera a la televisión pública si no se rectifica a tiempo? El silencio mantenido por José Pablo López, presidente de RTVE, resulta aún más alarmante si se toma en cuenta que la corporación pública ha invertido una suma realmente considerable en la producción y promoción de La Familia de la Tele. Se ha hablado de que la cifra aproximada para financiar este programa asciende a los 6 millones de euros, una inversión que, a simple vista, parece irrefutablemente alta para un proyecto que no ha logrado los resultados esperados. Con semejante suma de dinero comprometida, es completamente razonable cuestionarse por qué José Pablo López ha optado por no abordar públicamente esta situación. ¿Qué impide que el presidente de RTVE se haga responsable de los errores cometidos en relación con esta inversión? Su actitud, a pesar de las graves consecuencias, está siendo vista por muchos como un claro ejemplo de falta de liderazgo. En lugar de dar la cara ante la crisis, parece que ha decidido optar por el silencio. Pero mientras él se guarda en su propio mutismo, la cadena pública sigue perdiendo terreno y se hunde, irremediablemente, en lo que parece ser el mar de la mediocridad. No podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué José Pablo López sigue evitando abordar públicamente los datos de audiencia de La Familia de la Tele? ¿No es su responsabilidad como presidente gestionar la situación, analizar los errores cometidos y dar la cara ante los problemas que afectan a RTVE? La falta de transparencia en esta cuestión es desconcertante, especialmente cuando se trata de un programa en el que la corporación pública ha invertido tanto dinero. En sus últimas intervenciones en redes sociales, José Pablo López ha sido muy activo en destacar los buenos resultados de otros programas de la cadena, como los telediarios o el especial sobre la visita del Papa. Sin embargo, ha evitado, en todo momento, mencionar lo que muchos consideran un fracaso absoluto: la audiencia y los pésimos resultados de La Familia de la Tele. ¿Por qué esta doble moral? ¿Por qué ocultar lo que está sucediendo cuando la realidad es tan evidente? No podemos dejar de preguntarnos por qué José Pablo López se niega a hablar con franqueza sobre la situación que está viviendo la cadena pública, una situación que cada vez está más deteriorada. Los datos de audiencia son claros y no pueden ser ignorados.
El 9 de mayo de 2025, RTVE logró una audiencia de 19% en el telediario matinal, un 19,6% en la hora de la una, 11,9% en los informativos y 16,6% en el especial sobre el Papa. Sin embargo, mientras estos programas siguen cosechando cifras bastante decentes, el programa La Familia de la Tele se ha hundido, y parece que los responsables de RTVE han decidido no hablar más de él. Esta omisión resulta alarmante, especialmente cuando sabemos que la corporación pública sigue apostando por un formato que, lejos de consolidarse, solo ha traído más problemas. José Pablo López parece haber optado por el silencio, esperando que, de alguna manera, la situación se resuelva por sí sola. Pero, la realidad es que, por más que intente esconder la cabeza en la arena, el daño ya está hecho. La audiencia lo sabe, los datos están ahí, y no se pueden ocultar. El fracaso es palpable. Y es que este silencio de José Pablo López no solo ha afectado la imagen de RTVE, sino que también ha abierto la puerta a una creciente desconfianza interna dentro de la propia cadena. Los trabajadores, los periodistas y los sindicatos que forman parte de RTVE están comenzando a cuestionar la gestión del presidente. Cada vez son más las voces que se alzan pidiendo explicaciones sobre el rumbo de la cadena, sobre la programación que se está emitiendo y sobre las decisiones que se toman desde arriba. Y mientras tanto, el presidente sigue callado, sin dar una explicación pública. Esto solo contribuye a aumentar la incertidumbre y la preocupación dentro de la corporación, algo que no hace más que agravar la situación ya de por sí complicada. José Pablo López tiene la responsabilidad de gestionar de manera eficaz, y una de las claves de una buena gestión es dar la cara en los momentos difíciles. Sin embargo, lo que estamos viendo es un presidente que parece no querer asumir las consecuencias de sus decisiones. La situación no solo pone en riesgo la credibilidad de RTVE como institución pública, sino que también está deteriorando su relación con los televidentes, quienes, poco a poco, comienzan a cuestionar la calidad y la autenticidad de la programación que ofrece la cadena. Si RTVE no es capaz de reconocer sus errores y asumirlos públicamente, el daño será irreparable. Y, lo que es peor, este silencio solo alimenta la desconfianza, no solo en José Pablo López, sino en toda la gestión de RTVE en general. Es, sin lugar a dudas, un momento decisivo para la cadena pública. Si José Pablo López no rectifica y no ofrece respuestas claras sobre la situación de la familia de la tele, el futuro de RTVE podría verse aún más comprometido. Los televidentes están tomando nota de lo que ocurre, y lo que no pueden perdonar es la falta de transparencia y el abandono de los valores que siempre han caracterizado a la televisión pública. ¿Será RTVE capaz de encontrar una salida a esta crisis? ¿Habrá tiempo para recuperar la credibilidad perdida? Son preguntas que, en este momento, aún están por responder. Ahora bien, me gustaría saber qué opináis vosotros sobre todo esto. ¿Creéis que todavía hay tiempo para salvar RTVE? ¿Cuál es vuestra opinión sobre la gestión de José Pablo López y el futuro de la familia de la tele? Os invito a dejar vuestros comentarios y compartir vuestra visión sobre esta situación tan complicada.